Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Eduardo Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas IFEDEC. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Endrina, por la invitación y desde luego estamos a la orden para conversar sobre los temas. Muy buenas las noticias deportivas. Metimos un golazo y metimos honrones y tal. Ojalá que en todos los aspectos de la vida nacional tuviéramos buenas noticias. Eso quisiéramos, estar inundados de buenas noticias. Y antes de arrancar con todo lo que es el análisis del escenario internacional, que estuvo bien movido por estos días, me gustaría que nos diera un balance de cómo calibra la situación nacional en el medio de tantas complejidades y en víspera a un proceso electoral que vamos ya en cuenta regresiva. Comienzo por decir que no hay nada más importante para los venezolanos en este momento que cambiar al gobierno del señor Maduro. El país está enfermo y está gravemente enfermo y cada día la situación es peor. Es una situación de desesperación la que tienen gentes que no consiguen alimentos, que no consiguen medicina. Bueno, todos estamos sufriendo los rigores de esta crisis descomunal. Este año, por mandato de la Constitución Nacional, no por convocatoria de la Asamblea Constituyente, sino por mandato de la Constitución, tenemos una brillante oportunidad para salir del gobierno, para cambiar al gobierno. Y eso es una necesidad fundamental, porque la responsabilidad de la situación que estamos viviendo está en las manos del gobierno. Solamente un cambio de gobierno puede aliviar la situación del país y empezar a tomar las medidas que corrijan la situación. ¿Cuáles son los problemas que tenemos los venezolanos? La inflación, el alto costo de la vida, que es más o menos lo mismo. ¿Cómo se corrige la inflación? Es muy fácil corregir la inflación. Hay que promover inversiones, pero para promover inversiones tiene que haber confianza. Y para que haya confianza tiene que cambiar el gobierno. Ese tema de la confianza es fundamental, y disculpe que lo ataje en este punto, porque ha habido mucho escepticismo por una parte de la oposición venezolana en torno a este proceso electoral. Ya escuchábamos declaraciones del diputado Julio Borges, quien aseguraba que en los próximos días va a aumentar la presión internacional y que siguen exigiendo condiciones diferentes para el proceso electoral que está previsto para el 20 de mayo. Lo veíamos en la Cumbre de las Américas, en el manifiesto final, en el cual se hacía un exhorto a que se reciba en Venezuela ayuda humanitaria y también se exhortaba a condiciones justas para las próximas elecciones del 20 de mayo. ¿Cómo rebasar esas solicitudes en torno a la desconfianza? Hay que seguir presionando. Bueno, yo me estaba refiriendo a la confianza para que hayan inversiones, para que haya crecimiento económico, para enfrentar la inflación. Solamente produciendo más y produciendo mejor se genera riqueza para todos, empleo para todos y oportunidades para todos. Pero vamos a lo de la confianza electoral. Este no es un debate nuevo, este debate se ha dado en Venezuela muchas veces. En el año 52 teníamos una dictadura feroz, para variar, los venezolanos, una dictadura militar que asesinó al secretario general de Acción Democrática en las calles de San Agustín y que tenía exilados y inhabilitados a los partidos políticos principales y exilados a los principales líderes del país. Sin embargo, dos venezolanos de una gran resiedumbre, pasando por encima de la convocatoria a la abstención, porque había mucha gente entonces como ahora que decía, no, la mejor manera es abstenernos. Y estos dos venezolanos, uno Jovito Villalba y otro Rafael Caldera, dijeron, no, vamos a las elecciones, vamos a la lucha. Y fueron a la lucha y derrotaron al gobierno. El gobierno después hizo una trampa terrible, pero quedó debilitado moralmente y políticamente y al final terminó cayendo. Yo lo que veo es que 75% o más de los venezolanos queremos cambiar al gobierno y tenemos una oportunidad con los votos. Sabemos que el gobierno es tramposo, pero cuando tú tienes 75% de votación potencial, por más tramposo que sea el gobierno, y ojalá nos organicemos bien, ojalá todos los cuadros políticos, partidistas se organicen para defender el voto. Pero lo que no entiendo yo es cómo no vamos a luchar, cómo nos piden que nos quedemos en la casa de brazos cruzados, esperando que el azar
resuelva la cosa, o un golpe militar, o una invasión extranjera. No, señores, vamos a luchar, vamos a derrotar al gobierno. Hay que salir de este gobierno este año. Ahora que hace referencia al porcentaje según el cual usted dice está en desacuerdo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, voy a citar una cifra que lanzaba hoy Luis Vicente León, representante de Data Analysis, donde decía que solamente el 30% de la población está dispuesta a votar, a participar en estas elecciones. ¿Cómo vencer esa suerte de boicot electoral que se ha promocionado en los últimos días por parte de distintos voceros de la oposición venezolana y rebasar en votos esa expectativa que tiene? Me parece una tragedia que teniendo la oportunidad de manifestar nuestro punto de vista y nuestra opinión en las urnas electorales, se promueva la abstención. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos en la casa de brazos cruzados esperando a ver si de repente se da un golpe militar o si de repente se da una invasión internacional. A mí me parece que tenemos que aprovechar que el 75% del país está en contra del gobierno, quieren un cambio y se puede producir, y además el cambio ideal es un cambio pacífico, democrático, manifestando la voluntad del pueblo que queremos tener un gobierno diferente. Entonces, mi opinión, y yo siempre he dado mi opinión aquí en este mismo canal, Endrina, el 4 de febrero de 1992, yo me jugué la vida y vine a este canal a decir los problemas de Venezuela se resuelven con votos y no con balas. De modo que yo tengo una posición de una congruencia absoluta. Siempre he creído que los problemas de Venezuela se resuelven con votos y no con balas. Si no votamos, ¿cómo se va a resolver el problema? Hay gente que me dice, mientras no cambie el Consejo Nacional Electoral, yo no voto. El presidente Maduro debe estar feliz, no cambia ni de manera alguna el Consejo para que sus adversarios no vayan a votar y él perpetuarse en el poder. ¿Quién es el candidato de Eduardo Fernández? Los candidatos son Maduro y Falcón, y yo prefiero a Falcón. Hay mucha gente que dice, que critica, porque no, que Falcón no tiene todos los encantos que debería tener. Yo le pedí, yo le rogué a los factores de opinión pública en Venezuela, pónganse de acuerdo con un candidato de consenso nacional. Me consta que el señor Falcón participó en estas conversaciones y decía, teníamos que encontrar un candidato de unidad. Falcón llegó a decir, si Lorenzo Mendoza se postula, yo retiro mi candidatura y apoyo a Lorenzo Mendoza, pero busquemos un candidato de unidad. A mí, y estoy seguro que a Falcón también, le hubiera encantado tener como candidato a Winston Churchill, pero resulta que no está disponible Winston Churchill. Lo que hay es, o votamos por Maduro para que siga ahí Maduro. Hay dos maneras de votar por Maduro, por cierto, dándole el voto o quedándonos en la casa. Si nos quedamos en la casa, estamos votando a favor de que se quede Maduro. O votar por el señor Falcón. El señor Falcón, ¿qué nos está ofreciendo? Restablecer la normalidad institucional democrática. Eso es una cosa importantísima. Y abrirle la puerta a las medidas que hay que tomar para acabar con el hambre, con la desesperación, reactivar la economía del país. Esas medidas no las puede tomar Maduro, esas medidas las podría tomar un gobierno nuevo con un presidente nuevo, un presidente como el señor Falcón. ¿Qué le dice usted a aquellos que cuestionan la candidatura de Henry Falcón y aseguran que es un personaje que está haciéndole juego al gobierno nacional? Si no les gusta Falcón, voten por Maduro. Si no les gusta Falcón, quédense en su casa, que es otra manera de votar por Maduro. Ahora hay que escoger, o Maduro o Falcón. Yo a Falcón le veo muchas virtudes, también le veo limitaciones. No hay ningún candidato perfecto en ningún país del mundo. Falcón tiene virtudes y tiene defectos, pero la alternativa es Maduro. ¿Tú quieres que se quede Maduro? Vota por él. ¿Tú quieres que se quede Maduro? Quédate en tu casa, que de esa manera contribuyes a que se quede Maduro. Entonces, yo no quiero que se quede Maduro. Con todo respeto lo digo, el país necesita un cambio. Es el interés nacional el que está reclamando. Es el interés de los venezolanos. No podemos seguir con este sufrimiento. Ah, no votamos. ¿Qué pasa? Maduro se queda ahí y entonces una de dos, o se queda 6 años o vamos a tener que esperar que lo saquen a cañonazos los militares venezolanos o una operación militar internacional. Yo no quiero cañonazos, yo quiero votos. Vamos a derrotar al gobierno con los votos. Ahora que hace referencia a los militares, en un diario de circulación nacional aparecieron hoy declaraciones de la ex fiscal Luisa Ortega Díaz, donde hace un llamado a los militares que en el caso de que se haga una solicitud de Interpol para el presidente Nicolás Maduro, lo detengan. ¿Piensa usted que esto es viable? Mire, yo lo que creo es que hay que hacer prevalecer siempre los criterios jurídicos, el Estado de Derecho, el respeto a las instituciones, que funcionen las instituciones como debe ser. Y repito,
de una manera categórica y contundente: los problemas de Venezuela se resuelven con votos y no con balas. A mí la alternativa de las balas no me gusta. La Interpol viene para acá, alguien va a defender a Maduro, ahí va a haber una tirazón, ahí va a haber unos cuantos muertos. Ojalá ningún familiar mío esté ahí, pero yo no quiero que esté ningún familiar de ningún venezolano derramando su sangre. Ya hemos ido a muchas manifestaciones y resulta que ha habido muchos muertos en esas manifestaciones y sigue Maduro. Yo no quiero más muertos, yo no quiero más sangre. Yo lo que quiero es que los venezolanos le demos la noticia al mundo de que somos capaces de derrotar a esta dictadura y que somos capaces de derrotar las trampas de este gobierno votando masivamente en las urnas electorales. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, también anunciaba que el día de mañana se va a abrir un debate en la Asamblea Nacional para hacer un antejuicio de mérito al presidente Nicolás Maduro. En la condición de desacato que se encuentra hoy la Asamblea Nacional, según lo ha dicho el Ejecutivo Nacional, ¿piensa usted que esta opción es viable? Yo no entiendo mucho, porque creo que la Asamblea Nacional declaró hace un año o algo más de un año que Maduro había dejado de ser presidente y declaró que había abandonado el cargo. Entonces, si la Asamblea declaró que Maduro había dejado de ser presidente por abandono del cargo, no sé cómo van a enjuiciar ahora al presidente, si ustedes dijeron que ese no era más presidente. Pero bueno, en todo caso, yo lo que quisiera es que todo lo que se haga en el marco del más estricto respeto a las normas jurídicas, a las normas morales, a la política. La política inteligente aconseja salir de este gobierno convocando una gran unidad nacional alrededor de las mesas electorales, alrededor de las urnas, darle al gobierno una paliza en las urnas electorales, porque eso es lo que dicen las encuestas. Ahora nos proponen quedarnos en la casa, yo francamente que no entiendo. ¿Está entrampada la oposición venezolana y a qué se debe esa falta de dirección entre distintos bloques de la oposición venezolana? Más grave que el entrampamiento de la oposición es que el país está enfermo y que su enfermedad es muy grave y que su enfermedad tiene que curarse este año, porque cada día que pasa la situación es más grave y que tenemos un instrumento que lo ordena la Constitución Nacional, que es las elecciones presidenciales. Es un poco parecido a lo que pasó con Pérez Jiménez en 1958, que él había aprobado una constitución a su gusto, pero en la constitución había un artículo que decía al término del periodo de 5 años hay que convocar elecciones. Estos señores hicieron una constitución a su gusto y la constitución dice que al término del periodo constitucional hay que hacer elecciones. Llegó el año y desgraciadamente la oposición no se puso de acuerdo para presentar un candidato de consenso nacional y para convocar las elecciones alrededor de un candidato de consenso nacional. Bueno, lo que se ha presentado son estas dos alternativas que están planteadas, el señor Maduro y el señor Falcón. Bueno, el país tiene que decidir. Y lo contrario es dejar la solución de la tragedia venezolana al azar. Si no vamos a votar, ¿qué pasa? Nadie contesta esa pregunta. No, esperamos. ¿Esperamos a quién? ¿A Trump? ¿Esperamos a quién? ¿A un golpe militar dentro del país? No, yo lo que creo es que tenemos que ganar la batalla de la opinión pública nacional e internacional. De manera extraoficial se ha colado distintas versiones de que se pudiera modificar la fecha de las elecciones y desplazarse del 20 de mayo. A esto la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, ha respondido enfáticamente de que no va a haber cambios en el cronograma electoral. ¿Tiene usted conocimiento de si hay aproximaciones por parte de distintos líderes de la oposición venezolana quienes estarían procurando desplazar la fecha de las elecciones? Yo creo que eso sería bien bueno, por cierto, porque hay que seguir presionando para lograr las condiciones que planteó la oposición con mucha resiedumbre en las conversaciones de Santo Domingo. Y una de ellas es la fecha. Lo lógico es que estas elecciones sean a fines de año, como siempre han sido las elecciones presidenciales a fines de año. ¿Por qué? Porque el presidente se encarga en enero. Ahora, nosotros tenemos que ganar estas elecciones con condiciones o sin condiciones. Tenemos cómo ganarlas. Tenemos cómo ganar estas elecciones con condiciones o sin condiciones. Hay que seguir presionando para las condiciones. Ojalá la elección la modifiquen para diciembre o para noviembre o para octubre. Porque el presidente se encarga en enero y sería muy contrario al interés nacional que haya un presidente en ejercicio y un presidente electo durante tantos meses. Ahora, también podría ocurrir lo siguiente: si Falcón ganara las elecciones, como yo deseo que las gane, yo estoy seguro que se puede plantear el debate para decirle al señor Maduro, mire, váyase de una vez, encargue al nuevo presidente electo
hagamos las medidas, tomemos las medidas necesarias para que el nuevo gobierno pueda tomar posesión de una vez, como pasó en Argentina, cuando Alfonsín era presidente y ganó las elecciones Carlos Menem. Alfonsín entregó antes de la fecha que le correspondía, porque dijo, el proceso inflacionario no lo puedo curar yo, el nuevo presidente puede curarlo, y le entregó al nuevo presidente. Las medidas que hay que tomar no las puede tomar Maduro, tiene que ser un presidente nuevo. El único que tenemos, y felizmente el señor ofreció su nombre, es el señor Falcón. Bueno, vamos a tener un gobierno nuevo que abra una esperanza para Venezuela y un cambio para Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Eduardo Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas IFEDEC. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes.